Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano History Total War. Bienvenidos. El día de hoy les traigo una colaboración bastante particular porque básicamente lo que le voy a dar es un material audiovisual que ha hecho mi amigo Fabio y lo vamos a comentar y también les voy a invitar a que sigan por supuesto su cuenta de Instagram que está aquí mismo. Tiene una cuenta, es latinista, básicamente él enseña latín. Tiene una cuenta dedicada precisamente como aquí dice a filología clásica, divulgación de la antigua Roma, profesor de latín y cultura clásica. Y como ustedes pueden ver, tiene contenido de gran calidad, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar un poco de su trabajo, pero el que nos ha traído el día de hoy particularmente, y a propósito de la película Gladiator 2, bueno, vamos a rememorar lo que fue la primera, ¿no? Entonces vamos aquí a ver lo que sería la primera parte de los errores históricos. Esto es algo que yo he comentado en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión digamos que tenemos un invitado especial que lo ha subido a su cuenta de Instagram. Vamos a verlo y comentar cualquier cosita que quede por allí. 33 errores en Gladiator. 1. La película comienza con la campaña militar de Marco Aurelio contra los marcomanos. Entre las legiones vemos a la Legio III Félix, cuando en realidad era la Legio IV Flavia Félix, creada por Vespasiano anteriormente. 2. Bueno, aquí también podemos agregar una cosita interesante y es que si ustedes quieren saber un poco más de las campañas militares de Marco Aurelio, porque Marco Aurelio es muy conocido por su obra Meditaciones, básicamente es lectura obligada para todos los que les gusta el estoicismo, pero si quieren saber su parte militar, vean justamente en Dion Casio aparece la historia de este emperador y también en la historia Augusta, por cierto. Antes de la batalla, el líder germano y su ejército gritan para atemorizar al ejército romano. Pero ¿lo hacen en lengua germana? Atentos al siguiente vídeo. Pues no hablaban en germano, no. Los cánticos son exactamente los mismos que en esta película de 1964 llamada Zulu. Eso sí, en la película quedan muy bien. 3. Tremenda sorpresa, ¿no? A ver, yo también voy a dar constantemente pausas porque de fondo suena lo que es la banda sonora de Gladiator y probablemente le meta alguna música de fondo porque esa música yo sé que YouTube la detecta de una vez como copyright y tal. ¿Qué me decís del perro que sale durante la batalla? Los pastores alemanes aún no existían en aquella época, pero ¿llegaron a utilizar los romanos perros en las guerras? Sí, pero una especie ya extinta, el Molossus, que sería una especie de mastín. 4. Bueno, fuentes para el tema de los perros en la antigua Roma. Tienen a Claudio Eliano que escribió Historia de los Animales. Tienen también justamente lo que sería Plinio. Plinio también comenta un poco de estos animales. Y hay datos de estos perros molosos porque o sea, son de la zona de Épiro, ¿no? Recuérdense que de allí está justamente Molosia. Y aparte de eso, también otra referencia literaria que podríamos agregar digamos, para definir lo que sería eh, la cultura grecorromana y los canes, pues podría ser la relación que tenía Odiseo con su perro, ¿no? Hay una relación interesante. Vemos algunos de los errores que hay con el latín en la película. Aquí Máximo alienta a sus hombres antes de la batalla al grito de patres, es decir, padres. Lo suyo sería haber dicho fratres, es decir, hermanos, muy común en la jerga militar. 5. Algo que nos puede... Bueno, un dato curioso es que aquí, por ejemplo, se ven lo que parecen ser arqueros auxiliares sirios, ¿no? Y andan con una cota de malla. Y eso es históricamente correcto. Efectivamente, a ver, no todo es malo en la película, ¿no? A nivel histórico, también hay detalles que son positivos, como puede ser precisamente ese detalle de los arqueros que se ven que son arqueros sirios que van con cota de malla. puede costar creer es el hecho de que los romanos planteen una batalla en medio de un bosque con toda la artillería e infantería. Se trataría de un lugar muy poco práctico para las tácticas de las legiones, sin hablar de la caballería, que no podría maniobrar igualmente entre tantos árboles. Bueno, y vale decir que hay un cargo en la antigua Roma que es el Praefectus Castrorum, que básicamente es el comandante, es el militar que no es noble de cuna de mayor rango en una legión. Y él es el que se encarga de lo que sería la construcción y mantención de los fuertes y también de la artillería. Efectivamente se trasladaría artillería con el ejército romano, con las legiones romanas, pero no era práctico disponerlas en una batalla de campo abierto. Allí solamente hubiésemos visto legionarios y unidades auxiliares y poco más que eso. No hubiésemos visto un despliegue de artillería porque de paso la artillería no puede pasar a través de los árboles, ¿no? Lógicamente son piezas que tienen que tener una logística propia y
y se utilizaban solamente para temas de asedio. 6. En esta escena, el arma más mortífera del ejército, el pilum, es un mero adorno. Los romanos la lanzaban al enemigo antes de cada choque con 2 objetivos. Es verdad, en la película solamente la vemos aquí y no la vemos más. O sea, no vemos en algún momento que las lancen o ni siquiera que las utilicen, ¿no? Como lanzas en teoría, que también se podía utilizar como lanza, sino que solamente la vemos acá y no se ve esa función tan importante que era precisamente... es una jabalina pesada, ¿ok? El pilum, más que una lanza, es una jabalina pesada. Por tanto, su función es destrozar líneas enemigas masivamente. Los legionarios romanos llevaban 2 pilum, como mucho, 3 incluso. Y básicamente lo que hacían era, cuando los enemigos cargaban, bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, en la guerra de las Galias de Julio César y en otros relatos de batalla, como al momento de lanzar esta jabalina pesada, se abrían brechas en la formación enemiga y bueno, era un destrozo, ¿no? Era algo, y aquí también Fabio continúa diciéndolo. Causar muchas bajas e inutilizar los escudos enemigos. El arma usada en el cuerpo a cuerpo sería la famosa gladius. 7. Vemos como en plena batalla el arma que usa el líder germano no es germana y no es un arma siquiera, sino un instrumento usado por los celtas, el carnix. Y el carnix, por ejemplo, nosotros podríamos escucharlo. Miren aquí, voy a buscarles para que ustedes escuchen. El carnix. Fíjense ustedes este detalle. Este es un recreador de música o instrumentos musicales del mundo antiguo que se llama Abraham Cupeiro. Y aquí ustedes pueden escuchar un carnix. Bueno, cualquier cosa ya saben. Abraham Cupeiro, el que recrea esto. Hubiese estado interesante, ¿no? Ya que pones el instrumento, sonarlo. Hubiese sido un poco también exótico el escuchar este instrumento. 8. En esta otra, tras finalizar la batalla, Máximo grita «Roma Victor». Y es que la concordancia, querido Máximo, no está bien, puesto que Roma es femenino y lo correcto hubiera sido Roma Victris, es decir, Roma victoriosa. Esto ocurre en la versión original, puesto que en la española está bien doblada. 9. Bueno, aquí antes de que él diga el punto número 9, a mí esta es la parte que más me molesta de la batalla. Quiero aclarar que la escena inicial de la batalla, cuando Máximo Decimomeridio, que por cierto el nombre está fatal, él ve el gorrioncillo, ¿no? Y eso, el mismo actor lo ha comentado, Russell Crowe, él ve el gorrioncillo y entonces hay como una expresión en su rostro de que aprecia la vida, ¿no? De que aprecia ese detalle, ese pequeño momento luminoso de la vida, de ese gorrioncillo que se va volando. Pero automáticamente él vuelve sobre sí y tiene que comandar las legiones de Roma a una gran batalla, ¿no? Y uno ve las formaciones romanas, ve las legiones, ve los estandartes, ve la caballería andando, que por cierto anda con lórica segmentata en pleno campo de batalla. Eso tampoco es correcto, ¿eh? Eso también es otro error. Pero bueno, uno ve todo ese ambiente y uno dice, wow, el Imperio Romano mola, ¿no? Yo, por ejemplo, en el año 2000, no me acuerdo qué edad tenía, pero yo estaba pequeño y recuerdo que cuando vi eso me impactó bastante, ¿no? Y pensé en lo majestuoso que era la Legión Romana, independientemente de los errores. Entonces, claro, la parte que sí sería anticlimática, que todos nosotros lo sabemos porque jugamos Total War, Rome 2, la parte anticlimática es cuando se vuelve un caos en la batalla, de que se pierden las formaciones, ¿no? Todo jugador de Total War Rome 2 sabe que cuando se pierde una formación la batalla está perdida, ¿no? Bueno, efectivamente en la historia es así. Los soldados romanos tenían que mantener su formación y tenían que mantener su escudo agarrado en su mano, o sea, no podían soltar el escudo. Los legionarios de Hollywood, cada vez que pueden, lanzan el escudo por un lado y lo ves combatiendo, moviendo la manito por un lado y la espada por el otro, y sin formación, sin nada, y eso está muy mal. La única producción cinematográfica, bueno, para la pequeña pantalla, que ha rescatado mejor el combate legionario es Roma de HBO, donde se ve que Tito Pulo sale de la formación y le da una paliza por eso después, un castigo. Y es correcto, efectivamente, que cualquier soldado romano que fuera visto por sus superiores soltando el equipo militar, soltando el escudo, luego iba a ser castigado severamente. 9. En la celebración por la victoria contra los germanos, Máximo y Cómodo mantienen una conversación con 2 senadores. Uno de ellos afirma que Roma fue fundada como una república. Totalmente falso. ¿Por qué no? Roma fue fundada
10. Lucila, la hermana de Cómodo. Bueno, cualquiera que ha leído un poco historia romana sabe que Roma es fundada por Rómulo y es el primer rey de Roma, ¿no? Entonces, esa frase chirrea bastante. E hija de Marco Aurelio, estuvo casada con Lucio Vero, socio de su padre en el poder. Esto la película lo refleja fidedignamente, pues aparece como viuda de este hombre. Sin embargo, fue acusada de alta traición por su hermano, al igual que la emperatriz Brutia Crispina. Ambas fueron desterradas y asesinadas en Capri. Resumiendo, ella fallece antes que su hermano, y no como ocurre en la película. 11. ¿Sabíais que en el siglo II después de Cristo ya existían los vaqueros? ¿No os lo creéis? Pues atentos. Bueno, bastante, sí, gracioso. 12. Una importante licencia histórica de la película es el asesinato de Marco Aurelio por su hijo Cómodo. No hay evidencias históricas que lo demuestren. De hecho, Marco Aurelio rompe con la dinámica de sus predecesores, los antoninos, y nombra sucesor a su propio hijo. Parece ser que el emperador filósofo murió por causas naturales. Bueno, aquí hay una serie de detalles que también vale la pena mencionar. A veces se dice dinastía antonina, yo mismo lo he dicho en muchas ocasiones, pero tal parece que lo más correcto es decir Ulpio Aelia Antonina, ¿no? Porque Ulpio sería por Nerva, que adopta a Trajano, Aelia por Adriano, porque es Aelio Adriano, y Antonina, bueno, por Antonino Pío, por Lucio Vero y Marco Aurelio, y bueno, Cómodo, que es hijo de aquel, ¿no? Bueno, y otra cosa, que cuando vimos el busto más bien se parece a Platón, no se parece a los bustos que hay de Marco Aurelio, pero bueno. Seguramente por la peste. 13. Aquí entiendo que la película lo exige, pero es cierto que parece bastante surrealista que alguien viaje a caballo desde Germania hasta Hispania con tanta rapidez. Por otra parte, tampoco vemos que use calzadas en este camino, y será porque no había calzadas a lo largo del imperio. 14. Ya en Hispania vemos como en la villa de Máximo existe un moderno tendido eléctrico, y es que la producción no se dio cuenta de este detalle al filmar en este lugar de la Toscana. 15. Es inviable que nada menos que un legado a un general como Máximo fuese repentinamente convertido en un esclavo. Aquí no le leen ni sus derechos ni se consulta el censo. 16. Una vez... Bueno, aquí hay algo que salta a la vista, ¿no? Los gladiadores que aparecen aquí son sumamente raros y feos. Porque no se respetan lo que sabemos de los gladiadores, ¿no? Sabemos los tipos de gladiadores que había. No es que iba a ir un tío ahí cualquiera con un casco hecho de una cabeza podrida de toro, ¿no? De todas maneras, yo les voy a poner al final de este video mi propio video sobre los tipos de gladiadores, que lo publiqué hace unos días. Lo publiqué un día después del estreno de la película, para que lo vean, para que no se lo pierdan y bueno, tengan una noción más cabal de cómo era la gladiatura en el mundo antiguo. Y por ahí me planteo hacer algún otro video sobre gladiadores. Se convierte en gladiador, Máximo debe combatir en una arena de Mauritania. El problema es contra los tipos de gladiadores que le toca luchar. Tal y como veis, había varios tipos de estos luchadores. Ahí vemos todo, vimos el Mirmilo, el Tracio, etcétera, etcétera. El Secutor, el otro. Pero nunca como los reflejados en la película. Además, en contra de lo que se cree, no se mataba por matar, puesto que era una inversión y siempre debían obtener la aprobación para acabar con sus rivales. Bueno, ahí tenemos lo que sea la primera parte. Y vamos a ver ahora lo segundo. Recuerden que esta es la cuenta de Lucio Roma-SPQR 753. Una cuenta de Instagram, es un amigo mío. Hablamos frecuentemente. Lo tengo en WhatsApp, ¿vale? Entonces, síganlo, es muy bueno y está muy bien documentado. Saben que yo nunca les recomiendo cosas que no. Parte 2. 17. En esta otra escena vemos otro de los errores de filmación. Uno de los cámaras que está rodando en esta escena de la arena sale en un plano general. 18. Esta Roma que veis no es acorde a la época. Aquí tenéis, por ejemplo, la Basílica de Magencio, construida más de un siglo después. Realmente se trata de la maqueta diseñada por Italo Gismondi, correspondiente a la Roma del siglo IV. 19. No me digáis que no recuerda la hermosa plaza de San Pedro del Vaticano. No solo eso, sino que también vemos dispuestos en el fondo a la izquierda varios edificios renacentistas y barrocos. Una cosa que me gustaría también aclararles o mencionarles es que Hollywood intencionalmente hizo
que esta película, que esa, no esa película, sino esta escena en la que se ve que cómo llega a, a Roma, básicamente ellos querían que recordara mucho las producciones cinematográficas de Leni Riefenstahl, ¿no? Que es justamente la que producía películas de propaganda para el Tercer Reich. Porque, o sea, claramente se procura dar una imagen negativa de Roma, ¿no? Y de Roma y de Cómodo, porque Cómodo es el antagonista de Máximo. Desde luego que Roma no tenía esta apariencia. 20. Máximo lleva tatuado el famoso SPQR en su brazo. Lo reflejan como símbolo de pertenencia a la Legión. Sin embargo, los tatuajes son símbolo no solo de bárbaros, sino también de castigo tanto en Grecia como en Roma. Bueno, aquí hay un detalle también que yo lo he comentado en mi cuenta de Instagram y demás. Básicamente, en Vegesio, que yo lo tengo por, bueno, no lo tengo por acá porque está en mi mochila. En Vegesio se dice que los romanos recibían, ese libro se escribió en griego, ¿ok? Los romanos recibían al momento de haciendo el juramento militar, cuando ya los aprobaban y veían que estaba bien recomendado, que era un ciudadano libre, que no era un esclavo, que estaba presentándose como soldado, que tenía buena estatura, que tenía buena condición física para ser legionario. Cuando se comprobaba todo esto, iban a hacer su juramento, hacían el juramento y acto seguido les hacían un estigma, ¿no? Así es esa palabra en griego. Un estigma es básicamente o bien un tatuaje, lo que pasa es que tatuaje es una palabra polinesia, o podía ser un hierro candente, podía ser una, así como el ganado, ¿no? Y no se sabe a ciencia cierta qué tipo de estigma se le hacía, si era al modo tatuaje con tinta o si sencillamente era una cicatriz. Y tampoco se sabe qué tenía esa cicatriz, ¿no? Podía ser SPQR, porque es una sigla que se sigue utilizando en el Imperio, pero también podría ser un águila, podría ser quizás incluso el nombre de la legión, ¿no? O el número de la legión o alguna cosa de esta. Pero no tenemos más información y ese es el único lugar donde aparece esto del estigma. No hay otras fuentes que lo documenten y por supuesto no tenemos restos de piel romana de cadáveres para saber cómo era. Eso sí, se sabe que las legiones del Muro de Adriano sí que los llevaban a modo de distinciones. 21. Un dato falso que se puede ver en la película es el hecho de que Marco Aurelio prohibiera los juegos durante su reinado. Realmente los prohibió en las provincias orientales que fueron leales a la revuelta fallida David de Ocasio. En el resto de provincias siguieron celebrándose. 22. ¿Roma tenía esas enormes murallas que vemos a la llegada de Máximo a Roma? La respuesta es no. Existían las murallas servianas de época monárquica, pero no eran estas. Las más famosas las levantaría Aureliano mucho después. 23. Aquí vemos como uno de los senadores sostiene un panfleto propagandístico sobre los juegos. Ni existía la imprenta, ni el emperador pudo gastarse tanto dinero en un material tan caro como el papiro. 24. Claro, el papiro es una cosa de élite. Solamente la élite podía permitirse tener papiros. No iban a gastar en papiro para que lo recibiera la plebe y para que lo tirara al Tíber, qué sé yo. El primero de los combates en la arena se recrea la batalla de Zama, donde Escipión venció a las tropas de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Máximo y sus compañeros hacen de cartagineses y sus oponentes de romanos. Independientemente del resultado, la estética de los actores nos lleva a la duda, pues parece que cada bando hace del contrario. 25. Aquí, uno de los más graciosos sin duda. Justo antes de que un soldado de Escipión fuese cortado por la mitad, se ve, aunque muy fugazmente, a un hombre agachado junto a la auriga del carro. 26. Y aquí, uno de los grandes errores de filmación. Una bombona de aire comprimido para que este carro pudiera saltar por los aires. ¿No recuerda la película de A Todo Gas? 27. Este momento es, seguramente, uno de los que más pasa desapercibido. Vemos a una espectadora retirando una botella de agua. Por lo visto, en estos juegos no solo se ofrecía pan y circo, sino también agua. 28. Bueno, yo no sé si lo voy a decir más adelante, pero otra cosa que también a mí me choca muchísimo en la película Gladiator 1, y no sé cómo estará en la 2, porque no la he visto todavía, al momento que hago este video, 21 del 11. El hecho de que los pretorianos aparezcan vestidos de negro y púrpura, ¿no? Eso a mí me da la sensación, como ya sabemos que las imágenes de la llegada de Nerón a Roma evocan el films del Tercer Reich, pues el hecho de que te lleven negro y púrpura es como que también quieren hacernos creer o hacernos pensar
que los pretorianos son como una especie de SS, ¿no? Entonces también vemos ahí un poco esa vena antirromana que está muy en el fondo de Hollywood. Para mí, el momentazo de la película, pero hay que añadir que hay un pequeño error. Y es que Máximo se viene arriba diciendo Legiones Félix, puesto que no hay varias Legiones Félix, sino únicamente una, la cuarta, la Flavia. 29. Aquí Máximo vence a Tigres de la Galia, lo tira al suelo y su visera se sube por el golpe. En la siguiente toma, Máximo se la vuelve a subir una segunda vez. 30. Un gran fallo de la película es, sin duda, la disposición de los espectadores, ya que hombres y mujeres se sentaban por separado. 31. ¿Qué me decís de los famosos pulgares hollywoodienses? Y es que realmente, para perdonar la vida, el público bien metía su pulgar dentro de la mano, a modo de puño cerrado, o bien agitaban pañuelos al grito de mite, es decir, déjalo, suéltalo. Por otro lado, desear la muerte de un gladiador se expresaba con el pulgar apuntando al cuello, al grito de yúgula, es decir, degüéllalo. 32. Aunque a Cómodo le encantaba luchar en la arena como un gladiador, no murió a manos de nadie en el Coliseo. Parece ser que Marcia, su amante, con la complicidad de otros condenados, vertió veneno en su copa de vino. Cómodo cayó adormilado. En ese momento, un forzudo atleta llamado Narciso entró en sus aposentos para rematar la faena y estrangularlo. Sí, y de hecho es muy famoso los bustos de Cómodo en los que aparece con una cuestión de león, ¿no? Como una especie de casco o de piel de cabeza de león encima, porque, bueno, era para evocar a Heracles, ¿no? Y bueno, también se dice que Cómodo era un tipo fuerte, pues. 33. Está claro que el final es mágico, pero Máximo habla de cumplir el deseo de Marco Aurelio, que era volver a la República. Esto era totalmente inviable. Tras la muerte de Cómodo, el imperio vivió una segunda guerra civil mucho más sangrienta que la anterior. Y en un solo año hubo hasta 5 emperadores: Pertinax, Didio Juliano, Níger, Clodio Albino y finalmente Septimio Severo, quien se alzaría con el poder y fundaría una nueva dinastía, los Severos. Así pues, tal y como habéis podido comprobar, la producción de Ridley Scott está llena de errores. A pesar de ello, es y será, sin ningún tipo de dudas, mi película favorita. Y es que, como digo, Gladiator es el error más perfecto de la industria cinematográfica. Bueno, decir que estoy muy de acuerdo con la gran mayoría de todos los puntos que ha señalado, por no decir todos, salvo esos pequeños detalles, ¿no? Con el tema del estigma y tal, que seguramente Fabio lo va a ver y lo va a comentar también aquí, y por lo menos yo tengo una duda sobre sobre de dónde sacó él el tema de los legionarios del muro de Adriano que tenían tatuajes como un símbolo, ¿no? Que también es posible, porque en las tribus bárbaras el tema de tener diseños corporales puede ser algo llamativo, y de hecho yo hace algún tiempo en mi cuenta de Instagram también, que es grecorromano-yt, yo estuve comentando e incluso subí alguna imagen de una cerámica griega en la que se podían ver estigmas que tenían mujeres tracias y se veía claramente los diseños de tatuajes que utilizaban. Tatuaje porque es un convencionalismo contemporáneo y, como dije, es una palabra polinesia. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría aclarar que los cineastas pueden tomarse licencias a la hora de hacer producciones cinematográficas de corte histórico, claro está. Ellos no hacen documentales. Eso es una cosa que nosotros, los creadores de contenido que hablamos de historia, lo sabemos. No tiene que venir un notas y un pringado de la vida a decirnos lo que es obvio y que ya sabemos, porque muchas veces cuando uno hace una crítica a un tráiler, a una película o a lo que sea, siempre viene un iluminado, ¿no? Por la gracia de la Trinidad o lo que sea, a informarnos de cosas que son obvias y que son normales. Pero lo que ellos no saben o lo que ellos no toman en cuenta es que, si bien los cineastas hacen su trabajo como les da la gana, con los recursos que tienen, y tienen hasta cierto derecho a tomar licencia, nosotros, los que nos dedicamos a la divulgación histórica, no solamente tenemos el derecho, sino que también tenemos el deber de informar correctamente a la gente. Porque si tenemos un conocimiento, ese conocimiento no vale para nada si es un conocimiento erudito que vamos a reservarnos y vamos a tener guardados, ¿no? Y vamos a escribirlo en una especie de diario secreto como tienen los adolescentes. No tiene sentido eso así. Lo que tiene sentido realmente es que si nosotros... O sea, lo que tiene sentido real es que nos agarremos de cualquier producción cinematográfica, que es un producto de consumo masivo, que está generando un interés potente en este momento, porque está en la puta cartelera la película 2,
y que precisamente a partir de ese interés renovado de mucha gente que va a ir a ver esa película, podamos darle un poco más de información y un poco más de orientación, para que, número uno, no pequen de ingenuos y se crean lo que dice la película, porque hay gente que lo hace, créanme que hay gente que lo hace, y número dos, para que, bueno, si tienen ese apetito, ¿no?, de saber, de conocer, pues tengan una amplia variedad de materiales entre canales, entre cuentas de Instagram como la de mi amigo y tantísimos otros, para precisamente saciar esa curiosidad que por lo demás es lo más sano que hay, ¿no? Es lo más sano que hay porque es a partir de un hecho de entretenimiento, de una cuestión lúdica, que es el cine, puede surgir una bonita afición intelectual. Entonces, antes de que venga el puto hater iluminado a decir es una película, no es un documental, que tome en cuenta esto que se está diciendo acá. Dicho lo cual, bueno, agradecido con mi amigo Fabio por permitirme utilizar su material que está en su cuenta de Instagram. Una vez más, les recuerdo, está el enlace abajo para que puedan seguirlo. Es más, por mandato del Senado y el pueblo romano, síganlo y vean el contenido que tiene porque es muy muy bueno, es un contenido de calidad. Aparte, este hombre es un gran viajero y se la pasa visitando Roma, visitando lugares históricos y compartiendo su experiencia, ¿no?, en estos lugares. Así que, bueno, si ustedes se despiertan un día y dicen, oye, ¿qué tal estaba Roma este año? Bueno, aquí tienes un video que fue grabado este mismo año en Roma. Mira, esto fue grabado ¿cuándo? El 13 de octubre, o sea, una cosa súper reciente. Entonces, síganlo, que es muy, pero que muy bueno. Y bueno, sin más, me despido. Que Júpiter óptimo máximo y Marte Vengador esté con todos ustedes. Hasta la próxima.